La próxima charla también tiene que ver mucho con lo que nos dicen últimamente todas las autoridades sanitarias, y es cuidado con los medicamentos, cuidado con los antibióticos. El ibuprofeno ya no puede ser de 600, tiene que ser 400, y para eso, que nos lo dicen luego y nos va bien a todos, hay gente investigando sobre ello. La charla va sobre alteraciones en el hígado, estudios sobre hepatotoxicidad inducida por fármacos, y van a introducirnos en este tema María Villanueva Paz, Daniel Enrique Liceo Sánchez, Ismael Álvarez y Antonio Segovia Zafra, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, del IBIMA. Nosotros somos el grupo de estudios sobre la hepatotoxicidad idiosincrásica inducida por fármacos, que somos un grupo disciplinar, somos bastantes personas y trabajamos, ahora mismo estamos en 3 sitios distintos, en la universidad, estamos en el Hospital Virgen de la Victoria, en el laboratorio de IBIMA, y ahora recientemente nos han asignado un puesto en la nueva plataforma IBIMA Bionam. Y nada, yo básicamente os voy a dar un poco unas nociones de qué es a lo que nos dedicamos. Siempre me gusta empezar diciendo que cuando te preguntan cuáles son los órganos más importantes del cuerpo, pues siempre la gente tiende a pensar el cerebro es súper importante. El corazón, otros que si lo digo aquí igual me echan y no... Pero uno de ellos, el más importante para nosotros, es el hígado. Y es verdad que muy poca gente suele acordarse del hígado. Si me pusiera a hablar de realmente todo lo que vemos en el laboratorio y de todo lo que estudiamos al nivel, la verdad es que no terminaríamos y ni siquiera nosotros llegamos a comprenderlo al 100%, por eso estamos trabajando en ello. Así que yo simplemente voy a centrarme en daros unas pequeñas bases de qué es lo que hacemos. Estudiamos una enfermedad que se da de manera no muy controlada cuando se toman fármacos y de repente aparece un daño hepático. Pero es una enfermedad rara, ocurre pocas veces, además, como podéis ver, no depende de la dosis. O sea, es gente que al tomar dosis normales de un medicamento, prescrito por el médico, de repente le aparece esta enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad muy complicada de estudiar. Actualmente no hay prácticamente ningún modelo, como os han hablado, modelos celulares, modelos animales, que nos sirva para estudiarla al 100%. Es una enfermedad muy, muy complicada. Y además es muy importante y choca que no haya forma de estudiar algo que causa que se retiren muchos fármacos del mercado. Y no solo eso, sino que además tiene muy difícil diagnóstico. Al ser los síntomas que la producen comunes con otras muchas enfermedades, cuesta mucho decir que realmente ha sido el fármaco de manera idiosincrásica el que ha causado esta enfermedad. Pero yo simplemente quiero que os quedéis con una pinceladita de qué es y cómo lo llamamos nosotros. La enfermedad se llama hepatotoxicidad idiosincrásica inducida por fármacos, que en inglés es Drug-Induced Liver Injury, y nosotros cariñosamente la llamamos DILI, que además, como dato curioso, es la capital de un país que se llama Timor Oriental. Así que nada, paso con mi compañero Ismael, que va a contaros un poquito más. Bueno, no sabemos si en Timor Oriental hay mucho DILI o no, pero lo que sí podemos deciros es que el grupo es el Spanish DILI Registry, también conocido en Japón como el Spain DILI Registry, y es un grupo de hospitales, una red hospitalaria por toda España, donde trabajan médicos que se dedican a detectar casos de hepatotoxicidad. Como punto curioso, vamos a poner un poco en valor, y es que esta red fue la primera creada en el mundo en 1994 por 2 doctores médicos malagueños, el doctor Andrade y la doctora Lucena, y a partir de ahí, ya que vamos a poner en el mundo, nos han ido copiando los americanos, que parece que siempre tienen la licencia para todo, pues esta vez nos lo han copiado a nosotros, y también en el año 2011, con el apoyo del grupo del Spanish DILI Registry, se ha puesto en marcha el registro latinoamericano de DILI. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, si ponemos una pequeña lupa, veremos que somos esta aldea resistiendo al invasor y a la precariedad, a todas las tormentas que nos vienen, pero simplemente somos estos galos que estamos aquí delante de IBIMA, que somos muchos, pero bueno, todas las manos son bien recibidas. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo funcionamos? Bueno, este sería un poco el circuito que tenemos para el reclutamiento de casos. Cuando hay una sospecha de un caso de DILI, es decir, una persona que ha tomado un fármaco que puede tener una relación compatible y una alteración de las transaminasas del perfil hepático, el médico lo notifica.
Se le presenta al paciente un consentimiento informado, se le explica qué estamos haciendo y si accede a participar se le toman unas muestras biológicas y se cogen sus datos clínicos. Estos datos clínicos se le pasa a un comité de expertos. A ver, la predisposición no es la mejor. Hay un comité de expertos que se encarga de evaluar la causalidad. ¿Esto qué es? Usted tiene una alteración y se ha tomado un fármaco, pero yo quiero saber si es este fármaco el que le está causando la enfermedad, puede ser cualquier otra alteración externa o causa que usted pueda tener. Estos expertos se ponen a discutir, usan unas escalas, hay un uso de escalas de puntuación donde puntúan cuál puede ser la causalidad de este fármaco y llegan a un consenso, el famoso comité de expertos que parece que nunca saben. Bueno, aquí existen estos comités de expertos y llegan a un consenso y dicen, bueno, pues esto es un caso real de DILI o es otra enfermedad hepática. Y una vez se decide que es un caso de DILI, entonces llegamos al último punto, que es incluirlo en el registro. Nosotros reclutamos, perdonad por tanto giro, los casos de DILI y para algunos otros proyectos cogemos también controles con otras etiologías hepáticas agudas. Se puede ser una hepatitis autoinmune o una obstrucción biliar. ¿Y qué hacemos con sus muestras y con sus datos? Bueno, las muestras biológicas se quedan en el biobanco, que luego serán analizadas, pues bueno, aquí mis compañeros que son el team laboratorio, y los datos los gestionamos en la Universidad de Málaga, todo bajo un servidor con protección segura, no los vendemos a nadie, nosotros no somos Facebook ni andamos comerciando con eso está todo muy protegido y, por ejemplo, en mi caso yo me dedico a la investigación epidemiológica. Juntos es verdad que combinamos las partes, bueno, como han dicho las compañeras, que la información epidemiológica, los datos y las muestras biológicas juntas tienen el potencial de hacernos avanzar en el conocimiento. Y ahora le paso aquí la logística. Muchas gracias, Ismael. Bueno, yo voy a contaros un poco qué es lo que hacemos realmente en el laboratorio día a día. Nosotros, para nuestros experimentos, como ha dicho Ismael, utilizamos muestras biológicas tanto de pacientes como de voluntarios sanos que recogemos de los diferentes hospitales de Málaga. Concretamente, nosotros trabajamos sobre todo con sangre, orina, heces y también piel de estos pacientes. Todos nuestros experimentos que hacemos con estas muestras van encaminados a intentar resolver hipótesis o preguntas científicas que todavía están sin resolver sobre esta compleja enfermedad. Una de las hipótesis que más fuerza tiene es que el sistema inmune tiene un papel en el desarrollo de DILI. Como todos ya sabréis, el sistema inmune es nuestro mejor escudo frente a las amenazas externas, como virus o bacterias, incluso también amenazas internas, defendiéndonos de la aparición del cáncer. No obstante, en algunos raros casos, el sistema inmune de algunas personas reacciona atacando el hígado cuando esta persona ha tomado un determinado fármaco. Es decir, que esta persona tiene algo en el sistema inmune que está haciendo que algo diferente al resto, que está haciendo que ataque al hígado de una manera grave cuando se receta un fármaco. Entonces, nosotros, ¿cómo estudiamos el sistema inmune en estos pacientes? Bueno, nosotros lo que queremos hacer, lo que nos proponemos, es detectar lo que llamamos huella inmunológica de DILI. Esto significa que queremos estudiar hasta el más mínimo detalle del sistema inmune de estos pacientes para encontrar aquello que es diferente, aquello que provoca que desarrollen la enfermedad, mientras que otros pacientes no la desarrollan. Y corremos con la ventaja que el sistema inmune, las células inmunitarias, viajan a través de la sangre, con lo cual, con solo unas pocas gotas de sangre, podemos extraer las células del sistema inmune y analizarlas utilizando tecnologías punteras. Esto nos ha permitido confirmar que efectivamente estos pacientes tienen unas alteraciones en el sistema inmune que no tienen otras personas. Otra de las hipótesis con las que trabajamos es que también la microbiota, la flora intestinal, juega un papel en la aparición de DILI. Hay algunos investigadores que afirman que nosotros tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que propias células humanas, con lo cual es un componente que no podemos olvidar cuando estudiamos estas enfermedades. De hecho, el intestino y el hígado están en estrecha comunicación. Muchos de los componentes que se absorben desde el intestino viajan en primer lugar al hígado. Entonces nosotros quisimos ver cuál es el estado de esta microbiota intestinal en estos pacientes y para ello utilizamos las muestras de heces. De las muestras de heces extraemos el ADN de las bacterias de los intestinos de los pacientes y las analizamos mediante secuenciación. Esta tecnología nos ha permitido afirmar
que los pacientes DILI tienen una disminución de algunas poblaciones bacterianas que normalmente se asocian con efectos beneficiosos y un aumento de poblaciones bacterianas asociadas con efectos adversos. Por último, como ya ha comentado mi compañero Antonio, uno de los grandes retos médicos de DILI es su diagnosis. Esta enfermedad presenta síntomas muy similares a otras enfermedades como las hepatitis virales y los médicos no pueden determinar de una manera rápida y eficaz si tú tienes DILI cuando llegas al hospital con un daño hepático agudo o no. Por ello nosotros nos propusimos rastrear la sangre y orina de estos pacientes en búsqueda de biomarcadores, es decir, pequeñas moléculas que solo se produzcan en estos pacientes y no en otros y que por tanto puedan llegar a ser utilizadas en un futuro para elaborar un kit que facilite el trabajo en los hospitales. Como ya conocemos, estamos muy familiarizados con los kits de diagnóstico de otras enfermedades como el COVID. Y ahora cedo el testigo a mi compañera Marina. Bueno, pues yo os voy a explicar cómo estudiamos DILI u otras enfermedades. Cuando queremos estudiar una enfermedad, no podemos coger al paciente entero, el organismo, y estudiarlo porque somos muy complejos y además cada persona, como se dice, es un mundo. Entonces, ¿qué hacemos para estudiar DILI u otra enfermedad? Establecer modelos, es decir, a pequeña escala qué está pasando en el organismo completo. Cuando hablamos de una enfermedad hepática, como es el DILI, diríamos, bueno, pues tendremos que estudiar el hígado principalmente. Y el hígado no entero, sino sus unidades funcionales, que son las células hepáticas, los hepatocitos. Pues bien, lo que se puede hacer es coger los hepatocitos, estas células de un paciente, y crecerlos en el laboratorio. Los podemos crecer en frasquitos, como están ahí arriba, en las típicas placas de Petri que todo el mundo conoce, pero en este tipo de enfermedades hay un problema, y es que en el DILI no se suele pedir biopsia hepática a los pacientes porque no es necesaria para su diagnóstico. No nos da más información de la que podemos tener sin biopsiar. Entonces, claro, hacer una biopsia en el hígado que no es necesaria solamente para investigar es algo que éticamente no está muy bien visto. Entonces, en el grupo nos pusimos a pensar qué hacíamos para investigar una enfermedad hepática sin tocar el hígado. Y se nos ocurrió estudiar la piel para estudiar el hígado. ¿Cómo estudiamos el hígado a través de la piel? Bueno, para los que no lo sepáis, la piel con el hígado comparte muchas similitudes. Para empezar, la piel metaboliza fármacos, al igual que el hígado. Por ejemplo, cuando nos entra una alergia y nos ponemos una crema, se nos va la alergia porque la crema tiene un fármaco que la piel es capaz de absorber. Es decir, en ese sentido, la piel metaboliza fármacos igual que el hígado. Y por otra parte, la piel también tiene un papel en la respuesta inmune. El mismo ejemplo, cuando tenemos alergias y nos salen ronchas, eso nos quiere decir que el sistema inmune se está expresando a través de la piel, que eso también ocurre en el hígado. Por la parte, podríamos pensar, la hipótesis que partimos es que las células de la piel y las células del hígado podrían responder igual a fármacos que pensamos que son tóxicos. Y así empezó nuestra aventura. Estas fotos las enseño porque ese es un trocito de mi piel que para ponerlo a punto lo que hacemos es pedimos a pacientes DILI que estén interesados en participar y también voluntarios sanos que en vez de donar un trocito de hígado donen 2 milímetros de piel. Eso, chiquitito, se coge en cualquier zona de la piel. Yo me lo cogí en la espalda, era para probar. Y de ahí nosotros hacemos una serie de procesos para del trocito sacamos células, ¿vale? Las unidades de la piel, pues en vez de células hepáticas, células de la piel. ¿Y qué hacemos con ellas? Pues las ponemos en frasquitos, las crecemos, les añadimos fármacos que pensamos que pueden dar toxicidad y esas células van a responder a ese fármaco. O bien no sucederá nada porque el fármaco no hace daño, o bien las células podrán producir moléculas, o podrán morirse, o podrán crecer más rápido. Entonces, todo lo que ocurre en esas células, nosotros lo recogemos, lo guardamos en el biobanco, en congeladores a menos 80 grados, y después pues hacemos una serie de análisis para ver qué ha pasado en esas células con respecto a cuando le hemos echado el fármaco.
Aquí hago un llamamiento, que recogemos voluntarios sanos. Quien quiera participar en el estudio es bienvenido. Y simplemente agradecer vuestra atención e interés en este tema y si tenéis cualquier duda, aquí estamos. Gracias. Una pregunta. ¿Con los fármacos que ustedes trabajan son los que ustedes ya saben que tienen sospechas que hacen incidir en esas enfermedades? Sí, o cogen en el registro que ha comentado mi compañero Ismael es muy importante porque, claro, no todos los fármacos es igualmente probable que te pueda dar la enfermedad o no. Por poner un ejemplo, en España el más frecuente es la amoxicilina. Con esto no quiero decir que la gente no se tome amoxicilina, es decir, los fármacos son seguros, solamente que hay una frecuencia muy baja de personas que al tomar amoxicilina en sus dosis recomendadas le produce este fármaco, este daño. Entonces, claro, cuando nos llega un paciente que ha tomado amoxicilina y presenta esto, es más fácil pensar que puede ser DILI cuando hay fármacos, por ejemplo, un fármaco que no de DILI, tú que estás haciendo una revisión estupenda, la cafeína, nunca se ha reportado que dé un problema hepático. Entonces, si una persona viene con un fallo hepático y ha tomado cafeína, lo más normal es pensar que sea una hepatitis. Pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Por eso estamos estudiando esto. Tenemos todavía 25 minutos, o sea, podemos responder un montón de preguntas. Podemos responder lo que... hasta la próxima sesión. Pero bueno, yo aparte de preguntar, lo que sí que, por lo menos por mi parte, es que me deja como mucha tranquilidad pensar que tanta gente estudiando y haciendo cosas estupendas y para nuestra seguridad, por lo menos por mi parte, de verdad, y muchas veces que no sabemos, ¿no? Eso siempre que vengo a alguna charla de esta siempre me sigue sorprendiendo, y ya llevo 11 años aquí haciendo esto, que la de cosas que hacéis, que muchas veces no sabemos y que hay que transmitir a la sociedad. Entonces, simplemente agradeceros todo el trabajo y que nos lo contéis todo. Por esta iniciativa, gracias a vosotros, claro, porque esto es muy importante. Nosotros estamos acostumbrados a dar congresos, charlas muy específicas, que a veces ni nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Y aquí también nosotros preparando esto, te hace pensar hasta qué punto nosotros comprendemos el tema para ser capaces de expresarlo un poco en un lenguaje cotidiano. Entonces... Y la importancia que tiene el no quedarnos en nuestras salas de trabajo, sí. Y como lo comentaba con alguien afuera, el llevar esto a la gente, porque al final creo que todos los que estamos aquí trabajamos para dar un servicio a la sociedad, y de hecho, vamos, la ciencia es un servicio, y cuando te metes en esto no te metes para hacerte rico y famoso, y para eso aprendes a jugar al fútbol y con suerte pues llegas a ser rico y famoso, pero aquí te metes por un servicio a la sociedad, y estas iniciativas lo que nos permiten es pues eso, dar o intentar dar pie a este servicio, además de reclutar pacientes para la piel, por supuesto, estamos open recruitment, estamos abiertos, pero no, sobre todo eso, ese servicio a la sociedad. También decir que, por ejemplo, el registro español, no quiero desmerecer lo que había hecho, pues las compañías son increíbles, o sea, las presentaciones son increíbles. Este registro trabaja con la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, y se le van recomendaciones si hay un fármaco, con esto quiero tranquilizar al público, que si hay un fármaco que se le está detectando que tiene una potencial hepatotoxicidad muy frecuente, la Agencia Española del Medicamento emitirá una recomendación o retirará ese medicamento. Es decir, como ha dicho mi compañera, los medicamentos que estamos tomando, que están comercializados, son seguros. De lo que se compra en Amazon y demás, ahí ya no nos responsabilizamos, ahí ya cada uno tiene que saber a lo que juega, pero... Al oído de lo que tú estás diciendo, yo a mí una vez la médica mía de cabecera, yo me puse mala porque había tomado bastante paracetamol, por lo visto, y entonces me dijo que tenía casi una hepatitis y no sé qué, que era debido a la dosis que me había tomado yo de paracetamol, 1 gramo, y no tiene nada que ver con lo del DILI. El paracetamol es el enemigo invisible, porque lo tomamos como si fuera inocuo. Realmente, como ha dicho mi compañero, nosotros estudiamos el DILI idiosincrásico, es decir, el daño hepático inducido a dosis terapéuticas. El paracetamol es causante de lo que se llama el daño hepático intrínseco, es decir, por sobredosis de paracetamol.
No somos conscientes, pero es realmente un problema muy, muy grave. En Reino Unido era la principal causa de fallo hepático, la sobredosis por paracetamol, y han tenido que intervenir en ese tema. O sea, el paracetamol a dosis terapéuticas es totalmente seguro. Claro, pero terapéutica no es un gramo, por lo visto, ¿no? Es menos, ¿no? Bueno, es que, como ha comentado mi compañero Dani, para el DILI influye tanto el fármaco como la persona. Entonces, a lo mejor, lo que para mí es algo seguro, aunque las dosis terapéuticas están establecidas así porque son seguras, a lo mejor en ese momento para usted esa dosis le afectó el hígado porque tenía otras circunstancias, pero el paracetamol en sí se considera un fármaco hepatotóxico porque por sí mismo, si lo tomas a altas dosis, provoca un problema hepático. Y las farmacéuticas no ven vuestro trabajo, no interfieren nada porque eso es un peligro un poco para ellas, ¿no? Al contrario, el DILI es la principal causa de retirada de fármacos, con lo cual la farmacéutica lo que le interesa es saber si sus fármacos van a ser seguros. Al final ellos no quieren comercializar un fármaco que pueda a los 2 años ser retirado. Que ya esté comercializado y que de repente le digan que no sé, de alguna manera... En los ensayos, cuando va a salir un fármaco al mercado, que eso es un proceso que requiere mucho tiempo, normalmente más de 10 años, hay unas fases que ya están establecidas, primero en células, después en animales y después hay una fase en humanos. Ahí se tiene que ver si el fármaco, primero, si es seguro antes de ser eficaz. Lo que más nos importa es que el fármaco no haga daño. Y si no hace daño, entonces vemos si cura o no. Entonces, se supone que en esa fase ya se van a ver si un fármaco es potencialmente hepatotóxico, ahí se ve. El problema del DILI del que estamos hablando es que ocurren fármacos que son seguros, pero que determinadas personas, por tener una serie de características, como ha comentado mi compañero Dani, por ejemplo, el sistema inmune, le provoca ese daño. Entonces, realmente a la farmacéutica no les debe molestar nuestro trabajo, al contrario, les interesa que busquemos modelos eficaces para que ellos al final no pierdan dinero, porque al final todo es dinero y si el fármaco llega y no es seguro, al final ellos por reputación, por dinero van a perder. Yo creo que nos había aclarado muchas dudas, ¿verdad? Y aparte de dejarnos, yo creo... Nos quedan 15 minutitos, venga, estamos a tiempo todavía. Bueno, no sé si tengo detrás a los demás, pero si no, seguí hablando, yo voy a mirar. Yo quiero hacer una pregunta con respecto al consentimiento de pacientes y demás. O sea, en este caso, si yo, por ejemplo, quisiera donar tejido, yo no sé si... El paracetamol me suele sentar muy bien, la moxicilina menos. Entonces, simplemente por saber, para empezar, si tú desconoces si eres paciente DILI o no, y en el caso de que imagínate que fuera un control, que no fuera paciente, ¿qué es lo que tendríamos que firmar? ¿Qué consentimiento? ¿Cómo se haría la captación de datos? ¿Con quién tendríamos que hablar? Porque eso es una cosa que, por ejemplo, contigo, ¿no? Sí. Estupendo. Porque eso es una cosa que casi siempre nos pasa de cuando quieres a lo mejor ser, yo qué sé, en este caso un control, lo que fuera, ¿con quién tienes que contactar? ¿Cómo tienes que hacer? ¿Qué documentación? O sea, si nos podéis poner un poquito más al día sobre ello, por si hay voluntarios, pues mira. Mira, ahora mismo si hubiera alguien interesado que se acerque a hablar conmigo cuando terminemos la charla, yo doy mi número de teléfono y simplemente se citaría un día en el hospital conmigo. En ese día lo que se hace es se le pasa una hoja de información que se llama, que es donde nosotros hacemos una serie de preguntas que son las que a nosotros nos dan esa información sobre la calidad de vida de ese paciente y más o menos te indica si potencialmente puede ser un paciente o no. Por ejemplo, un paciente, o sea, una persona que esté siendo tratada con quimioterapia, no vamos a tomarla normalmente como control porque es persona que tiene un tratamiento durante mucho tiempo, pero por ejemplo una persona que eventualmente se ha tomado un ibuprofeno nos sirve perfectamente. Además, nos da un valor mayor de saber que esa persona ha tomado ese fármaco y no le ha hecho daño. Entonces se hace también un estudio sobre la ingesta de alcohol, el tabaco, el peso, la altura. Simplemente durante 15 minutillos así se le hace la entrevista, luego se recogería la sangre, se le pide anteriormente para que traigan orina y heces y ya yo acompaño a dermatología y es donde se realiza el punch, la biopsia. Entonces todo se organiza para que se haga en el mismo día y sea lo más cómodo para ese control. No, porque aclarar que nosotros, aunque trabajamos en hígado, para el proyecto de la piel colaboramos con dermatología en el hospital clínico y en el regional
porque ellos son expertos en piel y ellos son los que toman la muestra de piel, después nosotros ya la cogemos y extraemos las células, pero hay mucha comunicación. Porque tenéis un equipazo increíble, ¿eh? Mucha gente detrás, mucha gente detrás. detrás. De verdad, tanto vosotros como vuestros directores y jefes de grupo, la verdad es que es una maravilla. Aquí están. Sí, Ahí están. han llegado, aunque están callados. No, bueno, Sí, también, de verdad. bueno, el trabajo que hacéis vosotras Espectacular. es increíble, o sea, todo esto de la bioinformática y demás, que es el futuro, o sea, y bueno, y luego el tema células madre, que vamos a decir, ¿no? O sea, que al final, creo que, como hemos dicho, estamos todos en el mismo barco, empujando frente a las adversidades, que no son pocas, pero vamos tirando para adelante, entonces... Sí, sobre todo también lo que habéis comentado, ¿no? Que si esto lo haces realmente por devoción y por vocación, o sea, es como te has comentado, esto, si quieres ser millonario, olvídalo porque es así. No vas. Si juegas el Euromillones todas las semanas, quizá algún día te puede tocar, ¿no? Pero aquí lo haces por, pues eso, Que te gusta. por vocación y por devoción a la sociedad. Pues yo creo que ya sí que estamos. Muchísimas Vale, gracias. muchas gracias.